En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos al Devocional para Guerreros. Les saluda el pastor Pedro Carrillo y estamos aquí una vez más para meditar la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 46. Tiene como título Los labradores malvados. Leamos juntos, verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Señor, hemos leído tu palabra, estamos aquí para meditarla, para aprender de ella y ser capacitados. Señor, amamos tu palabra y por eso estamos todos los días aquí meditando en ella. Vamos a analizar esta parábola, la de los labradores malvados. Primero quiero que miremos un poquito antes la acción que hizo Jesús con la higuera estéril en la meditación anterior, que era un acto profético que Jesús había hecho para mostrar cómo Israel era una higuera estéril que no estaba dando fruto. Aunque era el tiempo de frutos, todavía no estaba dando los frutos que Dios esperaba. Luego, después de eso, le preguntan a Jesús con qué autoridad hablaba, enseñaba y hacía las cosas que decía. Y Jesús le evadió la respuesta en aquel entonces, pero aquí en esta parábola, Jesucristo le está explicando de dónde viene la autoridad que él tiene y está explicando lo que sucedió con la higuera para que usted tenga un contexto de lo que vamos a hablar. Les decía que el capítulo 21 habla mucho de los frutos, que Dios está pidiendo y exigiendo frutos. Aquí habla de una viña y Jesucristo habla que esa viña es el reino de Dios, acá en el versículo 43, que dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
O sea que se está refiriendo al reino de Dios, que le será quitado, cuando se habla de la viña, que le sería quitada y dándosela a otros que produjeran los frutos. Ellos tenían el reino de Dios, les fue delegado, porque el Señor dijo allá en Jeremías 31:31, dice que en los postreros tiempos Él haría un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y este es el nuevo pacto, el cual Él está haciendo con su Hijo, y ese pacto ha sido entregado a los judíos, ha sido entregado a su pueblo Israel. Pero el problema de Israel y sus dirigentes, en este caso el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran los que gobernaban al pueblo, el problema de ellos es que se dedicaron a una religiosidad y se olvidaron del centro, que era Jehová de los ejércitos, que era su reino, que era el Espíritu de Dios. Se olvidaron de esto y se quedaron en letras, se quedaron en ordenanzas, en mandamientos de hombre. No tenían el discernimiento espiritual para conocer las cosas. El reino de Dios no solamente se les entregó en el tiempo de Jesús, sino desde que Israel fue colocado en esa tierra. Recuerden que Jesús dice que Él les envió a sus siervos para que los dirigentes de Israel le entregaran sus frutos, pero ellos fueron golpeados y los mataron, refiriéndose a todos los profetas que fueron enviados por Dios para profetizarles, redarguirles, corregirles, exhortarles, y ellos los golpearon, los apedreaban y los mataban. Y ahora en este tiempo, dice en el verso 37, y finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo, refiriéndose a Jesús, que fue enviado en ese tiempo para que ellos creyeran en Él, le aceptaran como enviado de Dios, y que ellos se sujetaran, creyeran y dieran los frutos. Sin embargo, también a Jesús mataron. ¿Qué dice Jesús allí? En el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Esta respuesta la dieron los mismos sacerdotes, los principales y los fariseos. Ellos mismos fueron los que dieron esta respuesta, y fue bastante acertada, porque el reino de Dios les fue quitado a ellos por la falta de fe, como dice allá en Juan, en el capítulo 1, versículo 11, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le reciban, a los que crean en su nombre, Dios le dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que dice acá es que por la negativa de ellos, los gentiles entraron en el reino de los cielos. El reino de los cielos fue entregado a ellos para que dieran los frutos que el Señor está exigiendo. Cuando hablamos de gentiles se refiere a nosotros, los cuales hemos entrado al reino de Dios gracias a la negativa de ellos, a haber negado a Jesús, a no haberlo aceptado, y nosotros por creer en Él hemos entrado. Ahora, a nosotros también se nos exige que demos fruto, no solamente a los judíos, también nosotros tenemos que dar los frutos del reino. ¿Y qué son los frutos del reino? Son primeramente pues la fe. Tenemos que creer en el Hijo de Dios, aceptarlo como autoridad enviada de Dios y nosotros sujetarnos en obediencia. Segundo, lo que Dios nos exige a nosotros como frutos es que extendamos el reino, que sigamos predicando la palabra, que sigamos acrecentando el reino, ganando almas para Él. Y tercero, que nosotros demos ese cambio en nuestras vidas, esa santidad, esos frutos del Espíritu
de que habla el apóstol Pablo, que debemos mostrar en nuestras vidas. ¿Qué es la exhortación que Dios nos está diciendo en este día? Es que tengamos mucho cuidado, nosotros que hemos recibido la viña, que hemos recibido el reino de los cielos, que tengamos mucho cuidado de no hacer lo mismo que hicieron los principales sacerdotes, los judíos, en el tiempo antiguo, que no daban los frutos que Dios esperaba y fueron desechados, amenazados que en los últimos tiempos serán destruidos, y nos han entregado esa responsabilidad a nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que demos fruto. A veces nosotros nos enredamos en cosas de murmuraciones, de críticas, de envidias, de celos, de contienda, y perdemos el tiempo. A veces entramos en religiosidad igual que los fariseos, en donde nos quedamos más pendientes de las ordenanzas de hombres que en el fondo del asunto, el meollo del asunto, que es dar los frutos que Dios espera que nosotros demos en el reino. ¿Cuáles son? Ya dijimos que es la santidad, dijimos que son los frutos del Espíritu y dijimos que es la extensión del reino. Lo que el Señor nos exhorta hoy es que nos dediquemos a predicar la palabra, que nos dediquemos a ganar almas para el reino de los cielos, que estemos extendiendo y acrecentando el reino de Dios cada día, que estemos llevando las buenas nuevas de la palabra, que estemos abriendo los ojos a aquellos que están en tinieblas, para que la gente reciba a Jesús como el único y suficiente Salvador. Que mucha gente vaya saliendo de esas doctrinas falsas y vayan creyendo en la revelación del Espíritu. A eso es lo que Dios nos ha llamado, a estarnos santificando cada día, a ser personas nobles, humildes, en santidad para el Señor. Eso es lo que Dios nos está llamando, que demos los frutos de Él. Y si no damos los frutos, dice entonces que seremos destruidos en el tiempo en que el Señor venga a pedir cuentas de su viña. Mis amados, gracias por la atención prestada. Padre, gracias también, oh Dios, por tu palabra. Tú nos estás llamando, Señor, a dar frutos, a dejar de perder el tiempo en cosas vanas, a acabar con contiendas, celos, a acabar con mundanalidad en nuestras vidas, a acabar con la religiosidad y dedicarnos, Señor, a lo que tenemos que hacer, que es extender el reino, que es llevar tu palabra a los rincones más alejados, a que la gente que está perdida en tinieblas, en creencias vanas, reciban el reino de los cielos y que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Mis amados, gracias por la atención prestada. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y comparta nuestros devocionales diarios con todas las personas que usted pueda. Que el Señor les bendiga grandemente.